Bueno, Egunon para ustedes, Arratsaldeon para mí. Bueno, soy Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco. Y bueno, en primer lugar, tengo que pedirles excusas porque, bueno, por una no muy brillante gestión de la agenda, pues ha coincidido que, bueno, pues el viernes tengo dos reuniones en el mismo momento, bueno, dos comparecencias exactamente en el mismo momento, pero en dos ciudades diferentes, distanciadas unos cuantos cientos de kilómetros, con lo cual, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco está acostumbrado a hacer milagros prácticamente todos los días, pero todavía no hemos conseguido pues estar en dos sitios al mismo tiempo, con lo cual empiezo pidiendo disculpas y voy a intentar bueno, pues explicar a grandes rasgos lo que hubiera contado de estar en presencia, en formato presencial y además con los colegas que me hubieran acompañado, que he visto que son de gran nivel, ¿no? A partir de aquí, pues voy a empezar a contar un poco nuestra experiencia en política de financiación a la rehabilitación en el País Vasco, lo que nos viene encima y un poquitín cuáles son las líneas de futuro, ¿no? Eh, Vamos a ver, en el caso del País Vasco, afortunadamente, venimos de unos años donde, tras una crisis monumental, tras una gran recesión, bueno, más o menos conseguimos recuperarnos razonablemente bien, si bien es cierto que más o menos a la mitad de lo que llegamos a ser en épocas expansivas que tampoco tienen por qué volver o no deberían volver a presentarse, ¿no? Pero bueno, empezamos una senda notablemente virtuosa que ha consistido básicamente en el incremento paulatino año tras año de todos nuestros niveles de intervención en rehabilitación. Euskadi es una comunidad que decimos muchas veces, pero no por ello no deja de ser verdad cada vez que lo decimos. Es una comunidad que tiene el parque de edificios más antiguo de Europa del Sur y además pues el parque de edificios más ineficiente de toda España, ¿no? Esta es la cruda realidad. Esto obedece a que los procesos de gran atracción poblacional de este país se produjeron pues hace ya bastantes años, en épocas notablemente pretéritas que concentraron la producción de viviendas muchos días de una manera relativamente rápida para grandes incrementos de población. Aquellas situaciones, aquellos edificios se construyeron en la mayoría de los casos, o en un porcentaje elevadísimo, incluso antes de que empezaran a existir auténticas normas de edificación y de exigencias en la calidad edificatoria. Bueno, y eso hace que esa sea nuestra situación. De los tres territorios que componen actualmente el País Vasco, pues Álava presenta la mejor situación porque en los últimos años es donde se ha producido un mayor incremento edificatorio. En Vitoria ha habido terreno y además durante muchos años ha habido políticas de vivienda muy consistentes para la producción de vivienda de protección pública, de protección oficial. En aquella época mayoritariamente en venta, pero también con un porcentaje importante de alquiler. Ahora siempre lo hacemos en alquiler, con lo cual se construyeron decenas de miles de viviendas y por lo tanto el parque en Álava es notablemente más joven que en el resto de los dos territorios. En todo caso, estamos hablando de un parque de una antigüedad media que supera los 41 años y que por lo tanto tiene problemáticas evidentes, ¿no? Evidentemente la gran solución ante ese parque siempre se nos ocurrió pensar que era la rehabilitación. De hecho, yo siempre digo, y es así, que la primera gran política que puso en marcha el gobierno vasco cuando asumió las competencias en materia de vivienda fue la rehabilitación. Empezamos con el tema de la rehabilitación y a partir de ahí hemos iniciado muchos caminos, ¿no? Bien, como decía, en los últimos años, básicamente en los últimos cinco, hemos pasado de una situación donde, bueno, todavía la vivienda de obra nueva era preponderante en actividad, era preponderante en términos económicos. Hemos pasado a situaciones donde año tras año, además llevamos así cinco, con la excepción del año 20, con el tema de la pandemia, que supuso un retroceso en esa senda, por razones obvias, ¿no? Llevamos año tras año y seguimos ahora, año tras año y mes tras mes, superando los récords de licencias de obra mayor en temas de rehabilitación, de presupuestos y de inversiones vinculadas a la rehabilitación y de actividad económica vinculada a la rehabilitación. Tal es así que hace 10 años en este país el peso de la rehabilitación dentro del subsector vivienda apenas representaba un 15% y ahora mismo estamos superando ya ampliamente el 40%. Es decir, ahora mismo el sector de la rehabilitación es un sector con enorme futuro, ¿no?
A partir de ahí hemos hecho siempre políticas bastante consistentes en materia de rehabilitación, si bien es cierto que hasta el año 2021, donde introdujimos la política de rehabilitación actualmente en vigor, que es notablemente mucho más potente de la anterior, pues era una política, si se quiere, mucho menos intensiva en ayudas, se favorecía y se lograba, en aquella época se lograba el acceso a una financiación estándar y barata a través de los convenios financieros. Las subvenciones eran pocas, pero combinada esa financiación abundante con las desgravaciones fiscales, pues se producían efectos importantes sobre la actividad de rehabilitación a esos niveles, ¿no? Ahora mismo, desde el año 2021, hemos establecido una política que es extremadamente potente en temas de rehabilitación y que, bueno, pues ha apostado por un factor fundamental en el caso del País Vasco, que es combinar la eficiencia energética que nos viene de Europa y que evidentemente también la tenemos asumida, con el principal problema que tenemos en el País Vasco, que es la accesibilidad. Todavía un 28% de los edificios en el País Vasco no tienen ascensor. En ese sentido, todas nuestras políticas, bueno, pues han insistido en centrar en la actividad en el tema de la accesibilidad combinada con la eficiencia energética, con la digitalización, es decir, políticas integrales en el tema de rehabilitación residencial. Bien, esta es un poco la situación, ¿no? Esto ha contribuido muy poderosamente pues al incremento de la rehabilitación, de los expedientes, el número de viviendas rehabilitadas, el propio alcance de la rehabilitación, que es importante, los presupuestos, la inversión privada movilizada con esas actuaciones, que es extraordinariamente importante, y eso empieza a verse también traducido en temas de actividad, en temas de empleo, que es también otro factor adicional al más importante para nosotros, que es mejorar la calidad de vida de las personas en los edificios, ¿no? Bien, sobre ese marco de crecimiento, bueno, pues también es cierto que en los últimos años, este es un punto débil que hemos tenido, los últimos años, bueno, pues la liberalización de las condiciones de financiación, la subida de tipos de interés que se ha producido con aceleración en los últimos tiempos, un poco ha roto nuestros vehículos y nuestros sistemas tradicionales de acceso a la financiación. Desapareció la financiación a la promoción de viviendas de protección pública hace ya mucho tiempo para irse a las condiciones de mercado, y en los últimos años hemos visto cómo también ha desaparecido la financiación a la rehabilitación por los mismos motivos, ¿no? Teóricamente también porque en muchos casos, y es otra experiencia que hemos tenido y que ha hecho que nuestras políticas refuercen y se concentren en los sectores con menores niveles de ingresos, pues el acceso a los préstamos se tornó en estos años complicado, a pesar de una serie de medidas que luego les comentaré, ¿no? Entonces, estos son factores que han venido incidiendo, y sobre ese escenario, en principio, positivo en cuanto a niveles de actuación, son espectaculares. No voy a amarrarles con cifras, pero les digo que son espectaculares. Estamos hablando, bueno, pues ahora mismo de subvenciones. En el año 2023 vamos a cerrar con subvenciones por importe de 38 millones de euros que están movilizando, tienen una capacidad, un apalancamiento de 10, y bueno, pues van a movilizar inversiones privadas por valor de 380 millones de euros con fondos propios del gobierno y a través de nuestras políticas, ¿no? Esto es una realidad que viene siendo así en los últimos años, ¿no? Cada año vamos creciendo progresivamente, y además para el año 2024 el presupuesto que se va a aprobar el día 22 en el Parlamento contempla una nueva subida en las cifras de rehabilitación, que pasan a representar 44 millones de euros en fondos propios para subvenciones, ¿no? Bien, sobre ese marco estructural nos vino como, bueno, pues, como cosa positiva, por decirlo así, derivada de la pandemia, pues bueno, el plan de recuperación, resiliencia, los programas que aparecieron dentro de ese marco en el ámbito de la rehabilitación residencial y del alquiler asequible. Ahora mismo vamos a hablar de la rehabilitación residencial, que en el caso del País Vasco pues ha supuesto movilizar una cifra enormemente importante de recursos para la rehabilitación aislada, perdón, para la rehabilitación residencial y para el alquiler asequible. Ahora mismo hemos ingresado ya 174 millones de esos fondos que están en manos del gobierno, que además en la mayoría de los casos están en ejecución y de una manera muy importante, ¿no? Eh, Bien, nosotros cuando, bueno, recibimos esta financiación, pues evidentemente lanzamos convocatorias públicas en aquellos programas que lo exigían, que son todos menos el programa 1 de barrios,
Y bueno, y el programa 6 también, lo hemos esa parte, pero es alquiler asequible. La convocatoria pública afectaba básicamente a los programas 3 de edificios y 4 de viviendas, también el 5 de proyectos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Nosotros esta convocatoria, como siempre, nos costó nuestro tiempo hacer una convocatoria pública de las nuestras, abierta, permanente, hasta que se agoten los recursos. Y bueno, pues realmente esta es una normativa que sacamos de desarrollo, de convocatoria pública de estas ayudas europeas allá por julio del 2021 y que allá por junio de este año, de julio, perdón, me estoy liando con las fechas, de julio de 2022 y que en junio del 2023, es decir, apenas 11 meses después, hemos tenido que cerrar por absoluto agotamiento de las cuantías recibidas a tal fin. Es decir, en menos de un año hemos cumplido todos los objetivos que se nos habían fijado para 4 años, es decir, hasta el año 2026. Por supuesto, ya hemos superado incluso a nivel actual de concesión los objetivos intermedios ampliamente, un 112% de esos objetivos intermedios, y los expedientes que tenemos ahora mismo en gestión, bueno, y que tenemos que ejecutar hasta el año 2026, superan ampliamente, en miles de viviendas, les voy a decir, los objetivos trazados para todo el periodo hasta el año 2026, ¿no? Esa es la realidad. Eso nos obligó, primero, a suspender las ayudas y, segundo, a destinar 60 millones de euros en fondos propios del Gobierno vasco para cubrir los expedientes incluidos en esta gestión de fondos NEC, ¿no? O sea, ha sido un éxito, de hecho yo podría decir que nos hemos muerto de éxito, porque por un lado hemos conseguido todos los objetivos y por otro lado hemos tenido que cerrar nuestros sistemas de gestión en menos de un año, ¿no? Entonces, bueno, una muerte dulce, por decirlo así, ¿no? Pero con efectos para la economía, ¿no? Y para efectos sobre todo para las personas, insisto. El volumen estimado de obras a acometer con cargo a esos fondos NES va a superar los 400 millones de euros. Y ahora mismo ya tenemos reconocidos 88 millones de euros en subvenciones y es más que probable que a finales del 2026 esa cifra seguramente se duplique sobre los niveles actuales, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho bien y por qué hemos llegado a esta situación? Lo que hemos hecho bien es que, como se ha producido esta oleada, esta ola de renovación, esta ola de rehabilitación que nos viene golpeando desde los últimos años, como se ha producido esto, hacía tiempo que nuestros sistemas de gestión pública de las ayudas, los sistemas del Departamento de Vivienda para gestionar estas ayudas, se habían visto totalmente superados por esta avalancha de expedientes, ¿no? Entonces, éramos plenamente conscientes que con los problemas de gestión que tenemos para sacar nuestros expedientes con nuestras ayudas, era absolutamente imposible abordar un programa de esta ambición desde las mismas estructuras que estaban colapsadas, ¿no? Para ello hicimos, pues creo que fue una apuesta inteligente, la realidad nos ha demostrado que fue así, que es acogernos a una estructura muy importante que existe en el País Vasco, con la que hemos trabajado desde hace decenas de años para favorecer y posibilitar la rehabilitación de los barrios y de los municipios, primero a través de la promoción de los cascos históricos, rehabilitación de cascos históricos, después de áreas degradadas. Es decir, nosotros tenemos sociedades urbanísticas municipales que tienen experiencia en el ámbito, y lo que hemos hecho ha sido acogernos a esas estructuras más nuestra sociedad pública visesa para gestionar esas ayudas. Es decir, hemos dado la opción hemos convenido con ellos, con cada una de las 16 entidades con las que hemos cerrado operaciones, bueno, hemos cerrado esta gestión, para que gestionen las ayudas en el sentido de que reciben las solicitudes, las gestionan, nos proponen las resoluciones las hacemos nosotros, porque esto es una potestad administrativa, y los pagos y los controles los hacemos nosotros, pero las sociedades urbanísticas reciben el dinero, el gobierno recibe el dinero que les he comentado antes, lo distribuye a estas entidades y estas entidades lo gestionan y lo ejecutan, ¿no? Esto ha sido una salida de éxito, lo ha sido, ¿no? Lo ha sido hasta el punto que esta línea de actuación la vamos a reproducir a partir del año que viene con nuestras propias ayudas que siguen abiertas. Es decir, hemos tenido que cerrar las ayudas europeas, pero las nuestras siguen abiertas. En ese sentido, hemos derivado aquellos expedientes que no han podido entrar, al cerrar, bueno, pues han pasado a nuestros sistemas de ayudas, ¿no? Bien, ese es el lado positivo. También hicimos una apuesta que creo que ha resultado también inteligente, que nos ha llevado a esta situación, y es que hemos declarado desde el principio las ayudas europeas, que son solo de eficiencia energética, compatibles con nuestras actuaciones en materia de accesibilidad. En ese sentido, pues hemos hecho que las personas, las comunidades de propietarios que se han movido en este ámbito,
pues bueno, pueden solicitar conjuntamente ayudas europeas y las nuestras para hacer actuaciones más integrales y más combinadas, ¿no? Y al mismo tiempo también hemos abierto la espita para que esas actuaciones accedan a nuestro sistema de financiación. Nosotros seguimos teniendo un sistema de financiación, aunque llevamos unos cuantos años en discusión sobre su efectividad o no. Es cierto que de la misma manera que hace unos años era totalmente justificado la existencia de estos convenios de colaboración financiera con las entidades de crédito operantes en el País Vasco porque daba resultados. Yo he visto convenios con 500 millones de euros en préstamos concedidos, pero no lo es menos que en los últimos años no han funcionado en absoluto y la financiación ha desaparecido de estos marcos de estos convenios y se ha ido al ámbito privado, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que solucionar como factor de futuro, ¿no? Bien, esta es la situación que nos hemos encontrado. Entonces, bueno, es evidente que estamos combinando y estamos acumulando una enorme cantidad de actividad en el sector en materia de rehabilitación, hasta el punto de que ahora mismo el gran reto que vamos a tener es la capacidad que tenga el propio sector y nosotros para ejecutar de aquí hasta junio del 2026 las obras que ya están en marcha. Y les comento que son 400 millones de euros ahora mismo en fondos Next, pero es que estamos hablando de una capacidad de unos 350, 360 y en aumento anuales, también con cargo a nuestras propias ayudas. Estamos hablando de un nivel de obra absolutamente impresionante que requiere bueno, pues requiere la adaptación, la rápida respuesta, que no es fácil, de un sector que está acostumbrado a niveles de actividad y cifras completamente diferentes, ¿no? Bien, eso por un lado, ¿no? Es evidente que las ayudas de los fondos NES van a desaparecer. Desaparecen a partir del 2026. Conozco algunos políticos que son muy optimistas y prevén que a nivel europeo habrá algún tipo de ayuda complementaria para favorecer todos los procesos de renovación y rehabilitación que se nos lanzan a través de las directivas europeas ahora mismo en redefinición, en refundición. Yo no soy tan optimista, ni mucho menos, ¿no? La política de vivienda, pues es una política en principio, el quinto pilar del estado de bienestar es una política en principio de ámbito nacional, y yo todavía no he visto, salvo la excepción, que evidentemente lo es el MRR, es una excepción en sí mismo, con fondos además, bueno, captados en comandita por toda la Unión Europea. Esto es algo para mí excepcional. Ya veremos, ojalá los optimistas ganen y haya algún tipo de ayudas, pero no lo tengo muy claro. En todo caso, lo que tengo claro es que desde el gobierno vasco, en todo caso y en toda situación, del 2026 y más allá, tenemos que garantizar una política de rehabilitación que tiene que ser tan consistente como la actual para favorecer los mecanismos que se nos vienen encima. Efectivamente, ahora estamos, como siempre, en procesos muy contradictorios. Por un lado, nos viene de Europa una ola de rehabilitación y nos vienen unas exigencias normativas que tienen efectos en el mercado y lo van a tener también en la compraventa y en el alquiler de las viviendas. Nos vienen unos requisitos enormemente potentes y que están ahí, que bueno, pues que están en proceso de refundición ahora mismo y que ya van a ser operativos ya también, ya mismo, que son muy exigentes y que nos establecen pues unas obligaciones espectaculares de cara al año 2030 y que para el año 2030, perdón, y que para el año 2050 contemplan que, que los edificios tienen que ser eficientes energéticamente, no ya de consumo casi nulo, sino eficientes energéticamente, lo cual supone un salto cuantitativo, cualitativo muy importante. Y claro, para hacer eso, evidentemente necesitamos, y el gobierno lo va a tener que hacer, el gobierno vasco, pero también el gobierno de España y seguramente todas las comunidades autónomas, va a haber que hacer programas nacionales de renovación, y en ese marco todas las políticas ahora mismo en vigor, y luego las nuestras, van a ser objeto de revisión. Van a ser objeto de revisión para intentar alcanzar esos objetivos. Para alcanzar esos objetivos, uno de los pilares en la enumeración que se hacen, hay muchas cosas que ahora aquí no voy a tratar, pero hay uno fundamental que habla de lograr y buscar una financiación suficiente para la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta las características nacionales. Eso es lo que dicen, es lo que dicen, ¿no? Y para hacer eso hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y a eso me empiezo a concentrar. Bien, nosotros hemos establecido y está en vigor y bueno, pues termina ahora el 31 de diciembre de este año y bueno, seguiremos con este invento. Hicimos un mecanismo especial de financiación para la rehabilitación, para la rehabilitación. Además hicimos un mecanismo especial de financiación con todas las modalidades habidas y por haber de financiaciones a medio y largo plazo, tipo de interés variable mixto, es decir, no había ningún problema de combinación,
ha habido un problema de tipos, habíamos fijado unos tipos. Evidentemente, cuando firmamos un convenio financiero, tenemos que fijar unas condiciones que son las mismas para todos los ciudadanos en las mismas condiciones, no hay discriminación posible. Pero bueno, los tipos nos han fallado, es evidente, y luego también ha habido otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas tiene que ver con que en muchos casos, sobre todo en los casos donde tenemos que intervenir nosotros con más intensidad, que es para los colectivos más vulnerables, las reticencias financieras de la banca son mayores, evidentemente. Eso ha tenido una respuesta desde el punto de vista subvencional. Hemos abierto líneas en materia de accesibilidad concretamente que subvencionan el 100% de las actuaciones en accesibilidad para las personas mayores de 65 años, para las personas con algún tipo de discapacidad, para niveles económicos bajos. Les cubrimos el 100% vía subvención, pero en general es evidente que tenemos que montar un sistema de financiación que permita financiar, completar las subvenciones. Ahora comentaré, nosotros tenemos un sistema, las subvenciones nuestras, las del gobierno, tienen un anticipo, pueden tener un anticipo del 20% de la totalidad, y sí que es cierto que lo normal es que, aunque cabe la posibilidad de hacer certificaciones parciales, eso no se hace, tiene una enorme capacidad de gestión, tiene una enorme fuerza de gestión y no llegamos, con lo cual hay un adelanto inicial del 20% y finalmente cuando las obras se certifican, cuando las obras se visan, se abona el 80% de la inversión comprometida, ¿no? En el caso de los fondos NES, como se sabe, pues ese porcentaje es un 30% inicial y el resto también va al final. El mecanismo que habíamos diseñado, pues sin ser vamos, no hace falta ser muy brillante para eso, pues es un mecanismo que permitía financiar vía préstamo, complementar el resto del presupuesto protegible. El presupuesto protegible tenía una parte que era subvencionable y otra parte, el resto, que era financiable, ¿no? Esa es la historia. Esa historia ha fallado en los últimos años, y el reto que tenemos para el futuro es que esa historia funcione y funcione para el futuro. Empezamos a hacer y hemos hecho, pero hasta el momento sin grandes resultados. Hay algo de movimiento, pero insuficiente. Empezamos a avalar desde el departamento. Es decir, el departamento de vivienda, pues bueno, como tenemos problemas de cara a la emisión de avales por temas de deuda y demás, bueno, estas cosas que pasan, pues incluso aportamos fondos subvencionales nuestros, en este caso al Instituto Vasco de Finanzas, que es otro instrumento de futuro que luego les comentaré, para que para avalar los préstamos que las entidades financieras concedan a estas personas o a las comunidades de propietarios para cubrir posibles descubiertos, posibles riesgos. Es decir, el aval que ahora mismo tenemos nosotros es de un 16% de la cuantía del préstamo, y evidentemente una línea de futuro que vamos a trabajar es añadir a ese aval que ya prestamos las posibilidades que abrió el ICO, ya que ha abierto el Ministerio actualmente de Vivienda, para avalar también operaciones de rehabilitación hasta el 50% del importe de los préstamos. La línea lógica de actuación en esta materia es añadir a nuestra financiación, a nuestros avales, de una manera compatible, también los avales que concede el ICO, bueno, el Ministerio a través del ICO. El problema que tenemos aquí, bueno, tenemos dos tipos de problemas. Uno, nosotros somos una administración pública y como la mujer del César somos honrados y además lo tenemos que parecer, con lo cual tenemos que establecer unas condiciones para todos, ¿no? Entramos con las entidades de crédito y ya también han surgido a nivel de Europa mucho, y aquí también otro tipo de financiación que no son entidades de crédito, que tienen una regulación mucho más laxa, que son los fintechs, en fin, que también están operando y que muchas veces entran también en este juego. Nuestra intención es abrir el abanico, pero en unas condiciones evidentemente para todos, y evidentemente en unas condiciones que, si no son de mercado, están próximas al mercado en cuanto a mejor. Es decir, no vamos a firmar un convenio financiero ni vamos a permitir tipos de interés que superen lo que consideramos razonable. Es decir, esto es así y no hay margen de variación. Si alguien firma con nosotros que el tipo fijo tiene que ser el 3%, el tipo fijo, perdón, es el 3%. No es el 4%, el 5%, el 6%. Es ese y no otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es una línea de trabajo que tenemos y que vamos a desarrollar a partir del año que viene, y se trataría de combinar eso, ¿no? Otra línea de trabajo muy interesante, y además va a coincidir con una presidenta del Banco Europeo de Inversiones española, una línea de trabajo muy interesante que viene bueno, pues de esa apuesta por la economía verde de Europa en los próximos años, los procesos de descarbonización que hay que hacer. Estamos hablando de una institución como el BEI que va a mover más de 80.000 millones anuales en inversión para muchas cosas, pero también para cosas que tienen que ver con la descarbonización y evidentemente la eficiencia energética y, bueno, y el consumo de energías
bueno, pues verdes, son factores que entiendo que van a ser financiados en ese ámbito, ¿no? Hay una persona muy importante, representante del BEI. En cuanto al ICO, pues también es otra labor fundamental, que nosotros tenemos que ser capaces, cosa que no hemos sido, hasta ahora, pero tenemos que serlo a partir de ahora, lo estamos empezando a ser en estos últimos tiempos, hay que decir la verdad. El ICO está abriendo posibilidades de financiación en el ámbito del alquiler asequible, en el ámbito del alquiler, en el ámbito de la promoción, que son muy importantes para el futuro porque es una financiación razonable que tiene que llegar a los operadores del mercado y que tiene que servirnos para hacer alquiler asequible, básicamente, y hacer cohousing, que son alternativas que estamos defendiendo. En ese sentido, el ICO, que también está muy bien representado, es otra línea de trabajo de cara al futuro, ¿no? Son líneas fundamentales. Se supone que va a haber financiación, creo que sí la va a haber. Subvenciones discutiría, pero financiación sí, y tenemos que ser capaces, desde los ámbitos de las comunidades autónomas, desde el nuestro, apostaremos por las vías de los convenios de colaboración financiera, ampliando el abanico de actores. Incluso nos gustaría mucho incorporar en ese marco pues, al ICO, aunque el ICO pues, trabaja con entidades privadas, ¿no? Colabora con ellas, pero en fin, incorporar todo lo que podemos incorporar para conseguir una financiación. El reto es evidente y hay que conseguirlo. Es cierto que el Ministerio, cuando lanzó bueno, pues todos los fondos NES, y nosotros en nuestra normativa permitimos ya ahora mismo la aparición de eso que se llaman agentes de rehabilitación, bueno, pues en nuestro caso aquí han aparecido un montón de asociaciones y UTES y, bueno, asociaciones de diverso tipo y consideración, pues empresas del sector, eléctricas, alguna financiera por ahí, nos aparecen con distintos grupos y asociaciones apostando por esta figura. Bien, nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, hemos tenido uno que hemos tenido que hacer una declaración por ayudas europeas que realmente no son ayudas de Estado, porque al final estos son entidades, bueno, pues un poco llave en mano, son entidades intermediarias de las comunidades de propietarios para hacer obras de rehabilitación. Pero bueno, en principio, cabe la posibilidad de que aparecieran estas entidades en nuestros sistemas de ayudas, tanto en los fondos europeos como en los nuestros, que recibieran y tendrían acceso a las subvenciones que reconocemos a la comunidad de propietarios y que podrían financiar in tránsito, en itinerario, las actuaciones de rehabilitación. Esta es una figura pensada para que tuviera éxito. Por el momento, en el caso del País Vasco, no ha habido ningún caso, ni en fondos NEX, ni en ayudas propias en que eso haya ocurrido. Yo espero que seguramente empezará a haber. Y también espero una cosa que es fundamental para nosotros porque, bueno, pues como siempre, de los que han venido aquí, la gran mayoría son entidades serias, pero siempre hay alguna que no lo es o que no lo es tanto. Evidentemente, un proyecto, una actuación de una de estas entidades no serias, pues perjudica gravemente a todos los demás. Pero bueno, aparte de eso, y luego una administración, pues tiene los límites que tiene para decir sí o no. Es decir, que en principio marcamos unas condiciones y no podemos llegar mucho más allá. Pero en todo caso, esta es una línea de futuro que puede ocurrir y luego hay otras, ¿no? También nosotros en el ámbito del País Vasco, otra línea que tenemos que trabajar y que queremos trabajar también, espero que en el año 2024, es establecer líneas potentes de desgravación fiscal a la rehabilitación. De hecho, en la propuesta fiscal que hemos hecho a las tres diputaciones forales, que son nuestras administraciones tributarias, queremos generar nuevas líneas específicas para la rehabilitación. Ahora no son una línea específica, sino están incorporadas en la adquisición de viviendas. Queremos líneas específicas, además queremos líneas específicas que no solamente insistan en la eficiencia energética, sino también añadan y complementen con la accesibilidad y con la rehabilitación integral, y que además, en su caso, eso estoy seguro que no lo van a aprobar, pero bueno, lo vamos a intentar. Queremos titularizar ciertos componentes, tanto de la rehabilitación como del fomento del alquiler. Es decir, muchas desgravaciones fiscales, cuando caen en sectores de la población con escasos recursos, no son trasladables en términos reales a las personas. Las personas no se pueden desgravar a lo que tienen en principio derecho por su actuación de rehabilitación o por su actuación de alquiler, porque no les da la cuota. Lo que les han retenido no les da para devolver, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una serie de fórmulas. Hay una cosa que se llama el impuesto negativo de la renta y también hay una titulización de esas desgravaciones en un mercado con una serie de incentivos para que sea comprado por operadores, por estas agentes de rehabilitación o por los bancos con unos incentivos para movilizar, ¿no? Esto ya veremos en qué queda, seguramente nada, pero bueno, estas son un poco las líneas de trabajo. Con esto yo concluiría mi intervención, insistir en que, bueno, pues hasta el momento estamos en una espiral de incremento espectacular. Esta espiral viene para quedarse, además es absolutamente necesaria. Los requisitos, aunque ahora
parecen que los tiempos, estamos viendo las dificultades que tienen ahora mismo para llegar en Dubái a un acuerdo sobre el futuro en el tema de la transición y tal. Bueno, pues y no parecen las cosas ir muy bien por ese lado. Es evidente que en Europa jugamos en otro terreno, que esto está mucho más interiorizado, que este es el camino, que las exigencias a los edificios nuevos ya están, se serán incrementadas inclusive, pero a los edificios viejos se van a incorporar, con lo cual el hecho de que todo el parque en el futuro, en el año 2050, como objetivo, aunque no se cumpla, será unos años después, pero será, pues sea eficiente energéticamente, es una revolución en sus propios términos. Y para eso, uno de los elementos fundamentales, evidentemente no el único, es un sistema de financiación que garantice y que permita que esas operaciones se puedan realizar, ayudando más a los que menos tienen, pero en todo caso facilitando el acceso a una financiación razonablemente barata a todos para conseguir los objetivos. Dicho lo cual, pues seguramente nos veremos en el futuro. Estas líneas son las que vamos a desarrollar y ya termino. En el caso del País Vasco, tenemos una herramienta que ahora mismo tiene una ley propia, que ha dado un salto, no solamente inauguró una nueva sede, sino que inauguró un nuevo ámbito de competencias y de gestión, que es el Instituto Vasco de Finanzas, con lo cual también esperamos en el próximo futuro articular nuevas líneas de financiación, nuevas líneas de intervención, bueno, que favorezcan la rehabilitación, entre otras cuestiones, de la política de vivienda. Así que, sin nada más, me despido de ustedes, les agradezco la atención y nuevamente me excuso por no poder estar con ustedes en este mismo instante. Muchas gracias.